Y para iniciar con nuestra escuela para padres tenemos una invitada también que hace parte de nuestra casa, que es Angie Cuadro, psicóloga. Ella va a hablar precisamente de esas etapas en las que nuestros niños empiezan a de pronto a estar ya en sociedad y que algunos se muestran más tímidos, otros son realmente pues un poco más extrovertidos y tienen la facilidad de poder conectarse con el mundo exterior. Pero ¿qué pasa con estos niños que son introvertidos y a los que hoy pues precisamente les vamos a dedicar esta parte y esta sección? ¿Cómo podemos hacer que nuestros niños puedan interactuar de una mejor manera con la sociedad? Angie, bienvenida al Café de la Mañana. Hola, muy buenos días, así es. Un tema muy bonito, muy interesante, porque a veces muchos padres de familia se preocupan, ¿no? Se preocupan mucho por qué mi niño no habla, por qué mi niño es tan callado, por qué mi niño es tan temeroso. Es un tema muy importante para poder aclarar estos términos. Bueno, iniciemos, vamos a poner un caso. Tengo un hijo de aproximadamente 5 o 6 años y yo veo que los demás niños de su edad son niños que les gusta hablar, que vieron a otro y se fueron de una vez para allá a hacerle juego, a hablarle, a preguntar y por qué, y por qué, y por qué, pero mi niño no. Mi niño está todo el tiempo calladito, quietico, al lado mío, entonces yo empiezo, vaya, juegue, hágale. ¿Eso está bien? Forzar a nuestros niños a que tengan que interactuar sí o sí, porque es que si no se me va a quedar bobito. Bueno, pues eso de quedarse bobito, no tanto. La idea, ¿cuál es? Hay etapas en el crecimiento de los niños y de las niñas que requieren de esa exploración social. Es normal que un niño empiece a conocer dentro de su entorno social, pues qué compañeritos, con qué compañeros quiere estar, qué quiere hacer el niño. Evidentemente el niño está en un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje hace que el niño sepa qué es lo que quiere alrededor de su entorno. Efectivamente no es malo que un niño sea introvertido, no es malo que un niño sea de pronto que no quiera tener ciertas amistades porque es selectivo. El temor ya es otra cuestión, ¿no? Entre ser temeroso y ser introvertido es muy diferente para nuestros niños y niñas. De igual manera es un proceso de aprendizaje. Los niños deben aprender a saber con quién se relacionan y con quién deben estar. Y ahí es cuando entra también otra de las cosas, y es que por eso hablaba de bobito, porque entonces empezamos a etiquetar a nuestros niños y empezamos a hacer menciones de apodos, porque no es el niño que es el más extrovertido, ni es el que está jugando con todos, ni es el que uno dice, venga, es mejor atajar que empujar. Pero entonces a mi niño, pues entonces yo le digo, no, pues es como bobito. Pero es que usted se hace o es. Entonces empieza uno a generar etiquetas en los niños que realmente pues como cuando uno está adulto, que voy a poner el ejemplo, que tú estás sin maquillaje, en el caso de las mujeres, ¿estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? Y uno dice, oye, yo estoy como que estoy enferma porque todo el mundo me lo dice. Y eso pues puede también pasar en el caso de los niños, que uno empieza a crearle ciertos apodos y ciertas etiquetas que terminan creyéndoselo. Claro, y a veces comparamos, ¿no? Que como nuestra infancia fue muy, pues, de exploración, fue muy inquieta y demás, entonces nuestros hijos también tienen que ser iguales. Resulta que cada niño tiene su personalidad, cada niño tiene su forma de ser. Efectivamente no nos podemos obligar y nos podemos adaptar al hecho de que tienen que ser como de pronto nosotros fuimos, ¿no? Es que cuando yo en la infancia era un niño que brincaba, saltaba, iba para acá, iba para allá, y empezamos exactamente a etiquetar a los niños, a las niñas como que ¿qué tiene? ¿Le pasa algo? ¿Está enfermo? Efectivamente, la timidez y ser introvertido es completamente diferente. Ser tímido es no relacionarse. Es como ese miedo que tiene el niño, esa inseguridad de afrontar las cosas, de no aceptar lo que está pasando alrededor de la sociedad o de su entorno a nivel social, escolar y demás. Entonces ser tímido sí ya entra en un problema como tal, porque ese niño tiene miedo a relacionarse, ya ahí estaríamos hablando de una patología en los niños, de qué le está pasando al niño. Si se siente deprimido, si se siente solo o abandonado, el niño empieza a tener miedo. Ahí ya entramos en un problema. Pero si es un niño que de pronto pues yo le doy mucho amor como mamá, estoy pendiente de sus cosas, ¿por qué termina siendo tímido? ¿Por qué termina generando pues esta problemática social en sí mismo? Bueno, dentro de la timidez hay síntomas que son muy característicos de los niños cuando no hay unas muy buenas pautas de crianza. Las pautas de crianza que consisten en estos lazos afectivos de papá, mamá, cuidadores y demás. Si tenemos niños temerosos, niños inseguros, efectivamente en su área escolar se va a ver reflejado esto. Padres con violencia, padres con abandono, con negligencias, con una muy mala red de apoyo a nivel familiar, van a generar que nuestros niños sean tímidos y que efectivamente se vea esto en su entorno escolar. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un niño tímido y un niño introvertido? Porque uno creería
que la timidez y el ser introvertido pues va como de la mano, como que uno dice, no, esto es igual, yo le llamo al tímido, pues le puedo llamar introvertido. No, hay una gran diferencia. Cuando hablamos de timidez, efectivamente vemos signos negativos, depresión, inseguridad, temores y demás. Cuando hablamos ya de ser introvertidos, es una parte, es una clasificación de la personalidad de los niños, de hecho también de algunos adultos. Hay que respetar mucho en esto en los niños. Cuando un niño es introvertido, son selectivos. El niño, pues a nivel general, cuando empieza a explorar su entorno social, ellos seleccionan esas amistades y prefieren estar solitos, no porque quieran estar solos, sino porque saben que no les conviene esas amistades, no les gustan esas amistades. Entonces la introversión es más parte de la personalidad del niño, no es algo malo, no es algo que el niño tenga una patología o un problema, es algo más de su personalidad. Así que de esa manera también queremos invitar a cada uno de nuestros televidentes que quieran participar, que de pronto tienen en casa niños que dicen, bueno, pero es que mi hijo es tímido o mi hijo es introvertido o estoy viendo ciertas características en el que pues ya con lo que estamos hablando en el café de la mañana pues me generan algunas inquietudes, lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. Cuando hablamos, yo creo que todos los niños en algún momento y todos quienes fuimos niños tuvimos amigos imaginarios. ¿En qué momento de pronto un niño tímido o un niño pues, que es introvertido prefiere el aislar a la sociedad o a sus otros amiguitos por quedarse con estos amiguitos imaginarios? Bueno, ahí ya partimos de otra situación. Cuando los niños pues se sienten muy solitos y tienen muchos temores, pueden crear amigos imaginarios. Los amigos imaginarios son parte de una etapa de crecimiento del niño. Ya cuando el niño aproximadamente después de los 6 años ya empieza a relacionarse más con todo el entorno, efectivamente ya sus amigos imaginarios desaparecen porque está con su entorno escolar y demás. Los niños cuando son introvertidos son muy selectivos. ¿Qué es ser selectivos? Saben con quién estar, saben a quién deben acercarse, saben con quién relacionarse. Son muy exclusivos prácticamente. Son niños que dicen, bueno, mejor prefiero estar solito, disfruta de su soledad, está feliz, está contento con sus juguetes, con sus cosas, no se deprime, no se siente miedoso ni demás y efectivamente le gusta estar solo. No es que quiera aislarse de la gente. Bueno, entonces hablemos para poner un poco más claro, Angie, ¿cuáles son las características de un niño introvertido? Bueno, las características de un niño introvertido básicamente es un niño que es muy pensante, o sea, todo lo piensa, todo lo calcula, prefiere estar solito que en muchas actividades, prefiere estar tranquilo, disfruta mucho de esas relaciones con él mismo, aunque a veces el niño, o sea, no se siente triste, mejor dicho, no se siente triste, prefiere estar solo que en otras compañías. Es muy selectivo, los niños que son introvertidos a nivel social seleccionan muy bien sus amistades, si les gusta y si no les gusta, pues se alejan de esas personas. Prefieren relacionarse con personas que realmente le guste estar con esas personas. Entonces ahí también es importante aclararle a nuestros televidentes, a los que tienen niños pequeños, ya lo que mencionábamos precisamente, pues antes de hablar de estas características, era qué hacer frente a mi niño si es introvertido. ¿Puedo cambiar el que mi hijo sea introvertido y volverlo un poco, de pronto un poco más extrovertido, o esto ya va a ser, digamos que parte de su personalidad? Bueno, primero partamos del hecho de que si el niño no está sufriendo, el niño no tiene estos síntomas depresivos, síntomas de miedo y de temor, estamos hablando de su personalidad. Los niños van formando su personalidad a medida que van creciendo y el proceso de aprendizaje es muy importante en ellos. No debemos forzarlos, no debemos obligarlos a hacer cosas que no les gustan porque, claro está, ahí sí empiezan a sentir cierto incómodo frente a por qué debo hacer esto si no me gusta. Cuando ya no vemos estos signos y síntomas negativos en los niños, pues debemos acompañarlos en su proceso de aprendizaje y de su formación de su personalidad. Ser introvertido no es malo, ser introvertido de hecho trae sus ventajas porque son muy selectivos, son niños que de alguna u otra manera saben con quién estar, no comparten muchas cosas con muchas personas porque respetan su interior como tal y disfrutan estar solos. Bueno, tenemos a esta hora de la mañana preguntas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos cuáles son sus inquietudes. Ahí dice, buenos días, mi pregunta es si esa cualidad repercute con el pasar del tiempo, o sea, que le pase lo mismo cuando ya está adulto. Bueno, como veníamos hablando, todo es un proceso de aprendizaje. El ser introvertido no es malo.
Cuando ya vemos que el niño se aísla completamente y quiere estar completamente solo, bueno, ahí ya estamos entrando en una problemática que puede afectar cuando sea adulto. La idea de ser introvertido es que sabe seleccionar a sus amistades, no que se siente completamente solo. Si vemos que el niño no quiere estar con nadie, quiere estar solo, ahí ya tenemos un problema. El niño debe relacionarse sí o sí, solo que sabe escoger a sus amistades, no está con todo el mundo como de pronto algún niño que no es tan introvertido lo hace. Puede repercutir en la adultez sí cuando la persona se aleja, rompe todo vínculo a nivel social, no quiere estar con nadie, cree que consigo mismo logra todo. No, el ser humano es un ser social que requiere de muchas cosas a nivel general. Si el niño tiene estos síntomas, efectivamente va a repercutir en la adultez, pero si no, efectivamente va a ser muy bueno porque no va a ser una persona que tenga dificultades a nivel general con sus amigos, va a ser selectivo. Lo importante es que los papás no crean que nuestros niños deban ser el niño popular o la niña popular del lugar, sino que es un niño que tiene sus propias rasgos de su personalidad y eso es lo que expresa. Tenemos más inquietudes a través de nuestra línea de WhatsApp de nuestros televidentes. Dice, hola, buenos días de Barranquilla. Soy Marta, mi hijo tiene 6 años, es un niño bastante activo en casa y con sus amigos, pero en la escuela es distinto, es retraído, no se relaciona mucho, incluso después de vacaciones e incluso de un fin de semana al llegar al colegio llora, no sé qué hacer, es algo difícil porque esa forma de actuar me preocupa. Bueno, muy bien, hay que revisar dos cosas aquí importantes. La primera, si el niño de repente cambia su actitud, que no solía tenerlo, ahí hay una sospecha de que algo está pasando. Y la segunda, ¿por qué en casa y por qué en el colegio? Cuando vemos estos cambios en casa y en el colegio también debemos sospechar de que algo está pasando. La primera situación es mirar en el niño qué factores a nivel de su entorno, ya sean familiares, emocionales o escolares, están afectando al niño. No es normal que un niño llore, tenga miedo, se sienta deprimido, se sienta solo. Hay que ver qué está pasando, ya sea en el ambiente escolar. Los niños en esta edad son niños que a veces temen mucho contar cosas en casa porque de pronto papá y mamá los va a regañar o la profe los va a regañar. Entonces hay que hablarles con mucho cariño, mucho amor, indagar qué es lo que está pasando, porque si un niño no está disfrutando su vida escolar, ya tenemos ahí un problema. Podría ser, y aquí pues digamos que divagando, un caso de bullying, ¿no? En estos que casi siempre se da, que son niños en casa o que fueron niños en casa muy felices, muy sociales, pero ya después cuando llegan del colegio empiezan a presentar estos problemas. Hay Entonces, muchos... es mejor buscar una ayuda también profesional para que por medio del profesional pues podamos llegar más fácil a nuestro niño. Claro, hay muchos factores, puede que el niño esté pasando por alguna situación con sus compañeros, con la docente, en la parte escolar, pueden haber muchos factores que hay que investigar, papás tienen que ponerse a investigar, este comportamiento no se puede agrandar porque de alguna manera va a afectar su entorno escolar, así que hay que estar en la investigación de qué está pasando, si en la casa pasa algo, en el colegio pasa algo con sus amiguitos, bueno, el bullying, la violencia, en fin, tantas cosas que debemos estar pendientes. Así es, pero bueno, ahora hablando precisamente de cómo hacer que mi hijo deje de ser tan introvertido. Habíamos mencionado al inicio dos formas, ¿sí? Y uno pues era el no forzar. Vamos a de pronto a ahondar un poquito más en ese tema de no forzar, Angie. Bueno, los niños dentro de su aprendizaje y su crecimiento es importante que ellos exploren. Ellos mismos deben explorar lo que les gusta y lo que no les gusta. Si los niños se les forza a hacer algo que no quieren, se van a sentir tristes, se van a sentir deprimidos, pueda que haya frustración, porque papá, yo no quiero hacer esto, mamá, yo no quiero hacer esto. Si tú fuiste así, mamá, y tú fuiste así, papá, yo no soy así. Ellos forman su personalidad. Día a día ellos van creciendo y van forzando su personalidad, su carácter, que esto hace que efectivamente cuando sea adulto, pues bueno, tenga ciertas cualidades. Así que papá, no fuerce a su hijo a que sea un niño más activo, porque si él lo disfruta estando solo, siendo introvertido, él se siente bien, se siente tranquilo, pues estamos bien. Ya si usted lo ven triste, deprimido, aislado, abandonado, que no interrelaciona con las demás personas, ahí sí preocupemos. Y ahí es cuando entra también el afán de los papás de que debo tener a mi hijo, si es introvertido, pues está bien cuando es un niño extrovertido que lo pongo en muchas actividades para que queme su energía, pero no, entonces tiene que ser futbolista, tiene que ser voleibolista, tiene que ser, tiene que ser deportista, pero en todas las ramas, entonces en la mañana está en el colegio y en la tarde se va el lunes para fútbol, el martes va para natación, el miércoles va
para tenis, el jueves para tal cosa, y no dejamos tampoco ser a nuestros niños porque es el afán de lo que yo quiero que mi hijo sea. Sí, así es. Y ahí entra también lo de no etiquetar, Angie. Sí, los niños introvertidos por lo general les gustan mucho la lectura, les gustan mucho las actividades en casa, de rompecabezas, armatodos, cosas así que los involucra solamente a ellos. Claro, papás, no es malo que el niño sea introvertido, no todo tiene que ser los extremos, ¿no? Porque siempre queremos que el niño sea el más inquieto. Los niños pueden generar ciertas pautas o ciertas características de líder, y el liderazgo no es que sea tampoco malo, el liderazgo de que un niño sea muy pensante, muy selectivo, que sepa qué es lo que hace antes de actuar, esto también lo hace un niño muy racional. Tenemos niños que sí, cuando son extrovertidos son súper inquietos y los ponemos en cuanta actividad, pero nuestros niños introvertidos son niños que saben muy bien qué deben hacer y disfrutan la soledad. La soledad no es mala, ser introvertido no es malo, como digo, siempre y cuando el niño no se sienta triste. Si ven al niño triste, ahí sí debemos actuar, pero cuando son introvertidos y cuando son niños que realmente les disfrutan su soledad, son niños que aprovechan mucho el conocimiento propio, el leer, el aprender, son niños que les gusta también manejar muchos instrumentos, entonces hay que también explotar eso en la parte de introversión. Y ahí pasa algo también, es que cuando vemos a nuestros niños introvertidos, los papás generalmente lo toman como el ensayo, ¿no? Como es, venga, vamos a hacer actividades sociales solo para ver cómo se comporta, para ver si puede reaccionar, si deja de ser tímido, o si deja de ser introvertido, entonces venga, lo voy a soltar y empiezo a ensayar con mis hijos eventos sociales solamente para probar si esto me funciona y deja de ser mi niño introvertido. Claro, nosotros los padres de familia siempre queremos que nuestros niños se socialicen, ¿no? Y que si no socializan, pues van a estar tristes. Cuando llevamos a nuestros niños introvertidos a lugares, a fiestas, a piñatas y demás, son niños que pueden estar sentaditos todo el tiempo y cuando se acercan con otros niños, pues van a poder interactuar. Pueda que no sean los que estén allá a la piñata o puedan que no sean allá tirándose en el suelo, pero también disfrutan estar al lado de papá, estar al lado de mamá, participando en ciertas actividades y pues bueno, no podemos forzarlos, no podemos obligarlos a que hagan algo que no les gusta porque ahí sí van a entrar en un choque emocional y se van a sentir mal y ahí vamos a generar mucha frustración. Sigamos respondiendo, Angie, inquietudes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, veamos qué opinan ellos. Y dice, hola, buenos días, me encanta el programa, mi hijo tiene 22 años, cuando era pequeño no le gustaba jugar con nadie, solo era pegado a mí, ahora adulto tiene dificultad para integrarse porque es temeroso en todas las áreas de su vida. ¿Qué se puede hacer? Gracias, ya que estamos viendo el caso de un niño que ya creció. Bueno, muy bien. Cuando el niño y el niño y el adulto, pues efectivamente tienen un proceso de aprendizaje. Cuando el niño no aprende estas habilidades sociales, ¿qué son habilidades sociales? Eso sí podemos trabajar nosotros los padres de familia con nuestros niños. Habilidades sociales, ¿qué es? El poder hablar, el poder conversar con otra persona, el poder decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando de pronto dejamos a nuestro niño introvertido, ser muy introvertido, ser solitario completamente, pueda que se vean estas cosas en la adultez. Para eso los niños debemos enseñarles habilidades sociales, el poder relacionarse sin causar de pronto algún daño en su personalidad. Ya cuando vemos estas problemáticas en la adultez, debemos tener un proceso de terapia, un proceso de tratamiento para poder afianzar estas habilidades sociales que en la niñez posiblemente no afianzamos y efectivamente se ven relacionadas ahorita en la adultez. Las habilidades sociales son muy sencillas cuando la persona tiene la necesidad de decir, listo, quiero enfrentarme al mundo, quiero enfrentarme a la sociedad, quiero abrirme un poco más. Eso nos va a ayudar a mejorar estas problemáticas. Angie, pasa también el caso de que cuando ya son demasiado pegados a mamá o a papá, pues se vuelve la mamita o el papito y eso también influye en que yo prefiera estar con ellos y evitar pues relacionarme. Claro, cuando crezca pues también voy a seguir viendo o girando en torno a mi mamá y en torno a mi papá porque fue con lo que crecí, en lo que realmente me siento como es, digamos, como mi zona de confort. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes a esta hora de la mañana, veamos qué opinan ellos acerca del tema de nuestros niños introvertidos. Buenos días, mi hijo tiene 11 años, es muy tímido, tiene 1 o 2 amigos en el colegio, ¿qué debo hacer? Bueno, cuando hablábamos de la timidez debemos primero observar cuáles son esos síntomas de timidez.
Muchas veces nuestros niños pueden que estén sufriendo ciertas patologías en la salud mental, como depresión, como ansiedad, como estrés, como violencia. Debemos identificar exactamente por qué esa timidez. Primero que todo debemos llevarlos a terapia, debemos hacerlos partícipes de algún tratamiento psicológico para poder indagar qué es lo que está pasando dentro de su interior o de sus emociones. Cuando vemos chicos de 11 años, 12 años tímidos, hablamos de alguna patología, depresión y demás, primero pues requieren de un tratamiento psicológico y luego sí de un programa de actividades en el que él le gusten, en el que él pueda participar para que empiece a romper esos miedos, esos temores y pueda relacionarse con las demás personas. Más mensajitos a esta hora de la mañana, Angie, y veamos entonces. Dice, mi hija era una niña muy buena en el estudio y hace poco tiempo le perdió interés al estudio y es muy mal geniada, tiene 11 años. ¿Qué hago? Gracias. Bueno, en la adolescencia hay muchas etapas de cambios, ¿no? Hay etapas de cambios que hacen que los adolescentes tengan un conflicto emocional. Importante llevar a todos nuestros adolescentes y niños a terapia psicológica. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a explorar otra rama de cosas, su sexualidad, empiezan a explorar relaciones con sus pares, la parte social. Ahora hoy en día con las redes sociales también hay un sinfín de actividades que hacen que empiecen a desmotivarse, que hacen que empiecen a tener signos y síntomas de depresión. Importante llevarlos todos al psicólogo, que llevar a los niños al psicólogo no sea producto de enfermedades como tal, sino también de orientación. Estos niños que sufren de mal genio, de desmotivación y demás, pues debemos empezar un proceso de atención tanto familiar como psicológico. ¿Qué debemos hacer? Primero que todo, escucharlos, hablar con ellos, acercarnos con ellos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita y apoyarlos en todo. ¿Y cómo hablar con ellos? ¿Cómo poder llegar a ellos sin que ellos sientan que es mi mamá o es mi papá el que va a hablar, qué pereza, sino que pueda de pronto llegar a ellas como el amigo o la amiga que quiere, que le interese, que quiere saber lo que siente sin pensar que soy un problema o que voy a regañar o que voy de cierta manera a limitar pues sus intereses? Claro, los adolescentes siempre van a pensar que sus papás son las personas más intensas, ¿cierto? Van a pensar que mi papá, ¿por qué es tan cansón, tan intenso? Pero definitivamente ellos son los únicos, son la única red de apoyo que tenemos. Claro, hay que ser amigos de nuestros hijos, hay que tener la confianza con nuestros hijos, efectivamente, no debemos hablar con violencia, ni con odio, ni con rencor, sino con mucha comprensión. Acercarnos a ellos, el hecho de preguntarles cómo están en sus tareas diarias, cómo están en sus actividades del colegio, con sus mejores amigos, con personas allegadas, eso nos va a permitir que de alguna u otra manera pues podamos interrelacionarnos con ellos y poder ver qué es lo que está fallando a nivel interior. El amor, el cariño y la comprensión hace que nuestros niños mejoren. Tenemos más mensajes, Angie, a esta hora de la mañana. Veamos, dice, mi hijo tiene 13 años y él es muy miedoso y a pesar de la edad no duerme solo porque siente mucho miedo. ¿Qué hago? Ay, caramba, el miedo en los adolescentes. Esto empieza desde la niñez, papás. Hay que darles mucha seguridad, hay que enseñarles a nuestros hijos desde la niñez el hecho de poder afrontar las situaciones de temor. A veces nosotros como padres nos da miedo soltar a nuestros hijos porque pueda que les pase algo peor. No, hay que dejarlos que se enfrenten a la situación. Primero que todo, debes sacarlo ya de la cama, que empiece a dormir ya solito, que él mismo empiece a vencer ese miedo. El miedo hace parte de esas inseguridades que tienen los niños y los adolescentes por cosas que ellos mismos crean en su mente. Son cosas que también requieren de terapia y requieren que papá y mamá los acompañen con cariño y con amor. El miedo es un producto de ellos mismos, de inventar cosas que no tienen sentido común. El hecho de podernos sentar con nuestros hijos, preguntarles cuál es el miedo, poderles demostrar alrededor que estos miedos los pueden vencer ellos solitos, lo pueden hacer. Muy bien, pues Angie, que ese es el momento para hacer una conclusión, para poder decirle a nuestros televidentes y darles precisamente un consejo para esos que tienen niños introvertidos. ¿Cómo puedo hacer que mi hijo pues venza de pronto ciertos miedos, pueda de pronto ser un poco más sociable y pues enseñarlo a que sea una persona un poco más segura cuando esté en su adultez? Bueno, padres de familia, importante, el cariño, el amor, la comprensión, el poder hablar con ellos, el estar atento a ellos va a hacer que sus hijos y adolescentes sean líderes. ¿Qué es ser un líder? Un niño que sepa enfrentar las dificultades. A veces no les enseñamos a nuestros hijos a liderarse a sí mismos. ¿Qué liderar? Que si tiene una situación, tiene un problema, pueda enfrentarla con seguridad y sin miedo. Nuestros niños introvertidos no son malos,
Pero si ya llegamos al límite de la timidez, de la depresión y demás, debemos acompañarlos. Recuerden que dependen de ustedes que su hijo sea un gran líder o que sea un niño temeroso con depresión y que no sepa afrontar su día a día. Así que padres de familia, recuerden muy bien que lo más importante es acompañarlos con amor y cariño y comprensión y enseñarles que son capaces de salir adelante. Y para concluir tenemos un último mensaje de nuestros televidentes. Dice, buen día, mi hijo tiene 7 años, le gusta mucho jugar, quiere estar solo en la calle jugando y cuando no lo dejo está muy aburrido en casa. ¿Qué puedo hacer? Ah, caramba, caramba. Los niños a esta edad son muy inquietos cuando hablamos de niños extrovertidos, ¿no? Todo tiene un tiempo, papá. Recuerden que hay que enseñar a nuestros niños también los límites, horarios. Debemos enseñarlos también a tener un espacio para hacer el aseo de la casa, para hacer las tareas, para organizar. Si no enseñamos a nuestros hijos desde pequeñitos a tener un horario establecido, así ellos lloren, nos hagan la pataleta y demás, van a romper con esta autoridad que ustedes tienen. Así que organicemos horarios de tal manera que cuando ya hagan sus quehaceres del hogar puedan salir y disfrutar. Todo debe tener un horario, un orden y una disciplina para que ahí sí luego no se nos vayan a salir de las manos en el sentido que quieren hacer lo que ellos quieren. Canaltro.com